Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar, vamos a platicar ahora sobre un proceso de reactores, o sea, un proceso de reactores como tal, pero involucra una reacción complicada, o sea, una reacción en donde primero es en fase gas, luego es un reactor empacado, o sea, viene bueno, luego no es isotérmico. Entonces vamos a ver algo un poquito más realista, espero te guste. Es de la parte de reactores y por supuesto, si vas a presentar el examen EGEL Plus en este periodo de diciembre o el examen que te digo que ya hay un convenio 286 en donde si tú eres pues un profesional de la ingeniería química, por alguna razón de la vida no lograste concluir la carrera, pero ya tienes el 50% de créditos y además de tener el 50% de créditos, tú consideras que por tu experiencia profesional eres autodidacta, ya tienes los conocimientos de la ingeniería química, puedes aplicar al examen y te puedes titular. No he entendido bien si el Ceneval te extiende el oficio para que te titules o por el convenio con la SEP te titula, pero el Ceneval da el veredicto de que cumples con ese examen. Aparte es la otra modalidad que siempre hemos trabajado, ¿no? En donde la universidad te titula, pero tú tienes que presentar el 100% de créditos avalado por la universidad y todavía tienes que presentar el examen Ceneval y mínimo obtener la calificación de satisfactorio, ¿verdad? La calificación de suficiente. Bueno, pues esta mañana vamos a platicar sobre un proyecto de reactores, bueno, no un proyecto, un ejercicio que desarrollé allá por el 2013, para ponerte en contexto, cuando realicé mis estudios de posgrado. Y bueno, prácticamente fue el análisis de un reactor tubular de lecho fijo para la producción de estireno. Nuevamente, como el video anterior, en donde miramos un reactor batch, aquí hay que ver pues, las tres condiciones de operación de este reactor. El reactor opera en forma isotérmica, adiabática y no adiabática, pero al ser una, pues sí, reacción química en fase gas, se complica un poco la situación, aunado a que esta reacción pues se lleva a cabo en un reactor tubular de lecho empacado. Pues bueno, aquí tenemos rápidamente pues el índice de aquel tiempo en donde llevé a cabo esta operación, este ejercicio, y aquí ya nos da una introducción a los lechos fijos, en donde tenemos obviamente catalizador en el interior de tubos de un reactor y vamos a llevar a cabo una reacción en fase gas. Ese tipo de reactor, pues su balance de materia viene dada por la siguiente reacción. Sabemos que esta ecuación, perdón, no reacción, este, esta ecuación valida la conversión que se alcanza en un reactor del lecho empacado con estas características y el perfil de temperatura a lo largo del reactor, es decir, con respecto a Z, pues lleva esta forma. En ese sentido, tenemos ya dos ecuaciones diferenciales que hay que resolver. Por supuesto, de manera, pues podríamos decir analítica se puede hacer, pero es un poco más tardada. Vamos a usar métodos numéricos. Aquí yo usé el método numérico acoplado con Polymath. Entonces, los reactores pueden operar de forma isotérmica si consideramos o partimos de la premisa que la mezcla de reacción es constante en todo momento, ¿verdad? O puede ser adiabática, ya miramos el video anterior, cuando es adiabático, pues cuando no transfiere energía o calor con el medio, la mezcla de reacción. Es decir, que no tenemos pérdidas o no tenemos ingreso de energía a la mezcla de reacción. Y de igual manera, aquí tenemos la forma no adiabática, en donde tenemos algo interesante. Hay transferencia de calor o un gradiente de transferencia de calor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos
no un gradiente, es un flujo de calor o que entra o que se retira. Entonces, ya te puse en contexto en un video anterior cómo se aplica esta situación cuando tenemos un reactor batch en una mezcla líquida. Pero ahora te voy a mostrar el caso de una reacción un poquito más compleja, independiente del tipo de estudio. En aquel momento estaba de moda Iron Man, los Avengers habían estrenado y pues dada la película que me gustó, pues supuse una pequeña, pues un pequeño fragmento, ¿no? Suponiendo que Iron Man y el Capitán América ganan suficiente dinero por el rodaje de la película y bueno, se unen para tener una planta, ¿no? Una planta que dice que necesitan producir 20 toneladas de estireno. Entonces tenemos estireno crudo, que en realidad es una mezcla de estireno, benceno y tolueno. Y nos piden o nos solicitan calcular el volumen de catalizador, el número de tubos para obtener una producción de 20 toneladas por día de estireno crudo. El reactor pues se va a mantener en condiciones de tal manera que logremos regenerar el catalizador en la unidad. Eso de regenerar el catalizador es un muy buen tema para platicarlo, sobre todo en la ingeniería, porque pues el catalizador opera un cierto tiempo, pero se envenena, es decir, su área superficial se ve pues de alguna manera afectada y ya no tienes la misma efectividad. Entonces hay que regenerarlo. Y esas tres reacciones que ocurren dentro de este sistema, pues son las siguientes. Tenemos aquí las reacciones. Esto tiene que ser pues nuestro principal reactivo y estamos formando o descomponiendo esta. Son tres reacciones, como puedes ver, reversibles. Y no olvides que cuando tenemos reacciones reversibles, pues viene un problema difícil, la termodinámica, las constantes de equilibrio, cómo es que se gobierna el equilibrio de este tipo de reacciones. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues cada una de estas reacciones tenemos las constantes sin este equilibrio, que en realidad aquí sería K1, K1 menos 1 o K1 mayúscula es la constante de velocidad, bueno, en este caso de equilibrio de esta reacción, la constante de equilibrio de cada una de ellas. Aquí tenemos los datos rápidamente, qué significa K1, qué significa K2, K3, y tenemos las constantes de equilibrio reportadas en una tabla. Eh, Aquí también nos dicen que vamos a utilizar gas de combustión en tubos a contracorriente para hacer la transferencia de calor, dado que estas tres reacciones muy probablemente son endotérmicas. Por esa razón se utiliza gas de combustión. Muy probablemente eso es lo que quiere el gas de combustión. Dije, abandona a 1600 Fahrenheit. La corriente de reactante que entra, dice, es exclusivamente etilbenceno. Los tubos del reactor son de tales pulgadas. La alimentación es 4.25 de etilbenceno. Entra a 550 grados a una presión de 44 psi. Sale del reactor a una presión de 29 psi y el coeficiente de transferencia de calor tiene este valor. Y nos dicen que este valor está con base en el área externa del tubo, no en el área interna. Y la densidad empacada o sí, del bull, dice, o de la cama, creo que es BET 61. Los datos termodinámicos nos los otorgan, el calor específico de las mezclas, las entalpías, como puedes notar, son tres entalpías positivas, bueno, dos positivas y una negativa. Quiere decir que dos reacciones consumen energía y una de ellas produce energía. Nos comentan aquí que hay que señalar la posibilidad del error y nos pusimos unos objetivos en aquel entonces, que fue evaluar los perfiles de presión en el reactor, los perfiles de temperatura y conversión, la capacidad calorífica, qué pasa si es función de la conversión, si únicamente es un valor constante,
el número de tubos que necesitamos para operar el reactor. Y en ese sentido, pues el caso de estudio es resolver un problema un poquito complejo. Aquí tenemos que X1, X2, X3 es la conversión, es como una, pues bueno, una nomenclatura que usamos. R1 es la primera velocidad de reacción, R2 y R3. La presión total está dada por P y la función de longitud de Z en el reactor nos mide la longitud de S. La presión inicial es P0. Las propiedades, bueno, la nomenclatura que usamos, MB es metilbenceno, ST es estireno, la H se refiere al hidrógeno, la B al benceno, ET al etileno, MB es metilbenceno y M es metano. ¿De acuerdo? Para facilitar los cálculos, pues lo que hicimos fue, dado que la constante depende de la temperatura, o sea, en realidad nos dieron una tabla de constantes a diferentes temperaturas, pues yo lo que traté de hacer es como un tipo ecuación de Arrhenius para de alguna forma correlacionar la temperatura con la constante de equilibrio más o menos de esta manera, y aquí tenemos la conversión en intervalos de temperatura para intervalos y tenemos pues nuestra constante de equilibrio a diferentes temperaturas como una función de la temperatura, obviamente, para poder calcular esa constante a cualquier temperatura durante la simulación que se hace en Polymath. Entonces, este fue nuestro modelo general. La constante de equilibrio es igual a una phi j, que es un parámetro que elevado a la temperatura a la n, y entonces, pues ya tenemos este modelo de constante de equilibrio. Como te digo, es como si tú hubieras tomado los datos de equilibrio, hubieras ajustado a un polinomio si hubieras querido, y metes el polinomio en función de la temperatura y ya tienes una manera de calcular de manera puntual, ya sea interpolando o extrapolando, pues la constante. Si haces un análisis riguroso de estos, puedes saber pues cuánto se alimenta. Esto es como el tipo del concepto de avance de reacción, más o menos. Tenemos la composición molar, tenemos la presión parcial y tenemos pues toda esta parte, la cantidad total de moles en un determinado tiempo, pues queda de esta forma. Como te comento, es un problema robusto, es un problema riguroso. Aquí ya nos metemos con los mecanismos. Si vas a presentar el examen EGEL Plus de Ingeniería Química, pues esto es el pan de cada día de esos exámenes. Tienes que validar mecanismos y entonces aquí ya están involucrados en estos mecanismos las velocidades de reacción de este sistema. Hice un apéndice para mostrarte de manera, pues digamos, paso a paso cómo llevar a cabo este tipo de experimentos. Y bueno, para la propuesta del reactor hay dos cosas. En el caso del modelo de presión, pues puedes considerar que este es el cambio de presión en el lecho y puedes considerar que es lineal, que es directamente proporcional a la longitud, ¿no? Y como ya conoces la presión a la entrada y al final del tubo, pues entonces pudieras encontrar un modelo de este tipo y la presión entonces tendría esta forma. Puedes de alguna manera encontrar los parámetros gamma, dado que conoces la presión y la longitud a un determinado valor, y encuentras que gamma tiene que ser este factor. Ya con ello tú puedes encontrar que la ecuación o la presión va a caer de forma cuadrática, ¿verdad? Así va a disminuir. Aquí te presento que en el libro, pues viene esta ecuación de Ergun, en el libro de reactores de Elements of Chemical Reaction Engineering, que es el libro de Fogler probablemente. Entonces, aquí puedes encontrar esa parte. Hay otra manera de modelar la ecuación de esto. Probablemente dices, no es como que directamente proporcional, de tal manera que obtengas pues sí, un modelo que te relacione la presión.
puedes proponer un modelo más complicado que es la ecuación de Ergun. Esa ecuación de Ergun te lo preguntan mucho en el Ceneval para calcular la caída de presión a través de un lecho. Entonces tú tienes la ecuación de Ergun, sabes cómo es el número de moles, la relación de moles con todos estos valores y ya tenemos el balance molar. Entonces todo esto se convierte en un proceso iterativo a manera de encontrar alfa y beta que de alguna forma regulen datos. Entonces aquí ya resolvimos el primer caso. El primer caso que estamos resolviendo es modelo de la presión y aquí puedes ver para calcular pues la presión en el reactor. Entonces, el comportamiento para beta 0.057 es para la caída de presión. Entonces, ya de esa forma, ya teniendo regulado más o menos los modelos, aquí te comento cómo lo resolvimos. Y la primera parte fue evaluar la caída de presión. Entonces, como puedes notar, si consideras que la presión es constante en todo el reactor, pues estás suponiendo algo muy ideal. La realidad es que el modelo cuadrático, el que nos daba pues una forma, digamos, directamente proporcional a la longitud, y el modelo de Ergun de esta forma o la presión constante. Entonces, estos son los perfiles de presión en el reactor si consideras pues diferentes modelos matemáticos. Ahora vamos a ver cómo se comporta si nosotros consideramos un modelo lineal, un modelo diferente. Aquí los tenemos, los modelos de Ergun, y tenemos la presión. Si opera no adiabático, si operara de manera diabática o si opera de manera isotérmica. Entonces, es un proyecto un poco complejo, o sea, no está tan sencillo de resolver, pero te lo estoy mostrando. Si te agrada, en algún momento te puedo enseñar a usar Polymath. Y ahora vamos a analizar la conversión. ¿Qué pasa si nosotros calculamos la conversión en un reactor bajo el supuesto de que el modelo sea lineal para la presión o sea un modelo cuadrático para la caída de presión o consideremos el modelo de Ergun para calcular la presión o definitivamente consideremos que la presión es constante? En ese sentido, entonces tenemos este tipo de conversión. ¿Qué grado de conversión alcanzamos a medida que estamos en toda la longitud del reactor? No olvides que el reactor tiene una longitud de 0 a 15 pies. En ese sentido, aquí calculamos también la conversión de estireno, la conversión cuando se opera de manera isotérmica, cuando se opera de manera diabática y sobre todo cuando operamos de manera no adiabática. Y entonces aquí ya podemos ver las conclusiones. El software que utilizamos para toda esta situación se llama Polymath 5.1 para resolver todo este tipo de esquemas. Y entonces aquí hacemos un análisis bien, ¿qué pasa con la conversión de estireno cuando nosotros hacemos un comparativo? Algo muy similar a lo que hicimos en el video anterior, en donde era una mezcla líquida, ahora es una mezcla gaseosa. Fíjate, el hecho de considerar que sea isotérmico el proceso es malo. ¿Por qué? Porque ya vimos que son dos de las tres reacciones que son reversibles. Consideramos que es isotérmico, pero en este caso es una reacción que es endotérmica. Entonces, el hecho de considerar que sea diabático, como hay una reacción que genera calor, por ello nos da que el término adiabático es el que va a tener la menor conversión a diferentes puntos del reactor. En cambio, en el no adiabático va a ser el que te va a otorgar la mayor conversión en el reactor. Entonces, eso es muy interesante. Y tenemos las conversiones también de benceno, las conversiones a tolueno. Entonces, el efecto de la temperatura también en el reactor lo estudiamos. ¿Qué pasa? Si consideras que obviamente es isotérmico, pues la temperatura no cambia. Pero en el caso no adiabático va a ganar energía, y en el caso isoter y no en el adiabático, pues se va a consumir calor porque de las tres reacciones que estamos estudiando, dos
son altamente endotérmicas, consumen el calor. Ahora uno de los casos muy pues clásicos de los que hacen simulación, de las personas que se dedican a esta parte, que son investigadores, a veces el hecho de considerar que una capacidad calorífica es constante, pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja es numérica o matemática, pues no tienes ningún problema con las otras ecuaciones que se acoplan. El problema es cuando buscas algo más realista, es decir, la capacidad calorífica cambia y tiene que cambiar, por ejemplo, un alimento, ¿no? Un alimento que lo tiene secando, pensemos un chícharo, tiene una cierta capacidad calorífica cuando lo sacas de la vaina, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese chícharo lo pones un tiempo al microondas y pierde cierta cantidad de masa? Evidentemente la capacidad calorífica ha cambiado. Entonces la forma en la que va a conducir el calor tiene que ser distinta. Por esa razón, el CP de una mezcla a veces, pues, se considera constante, pero no debería hacerlo. Entonces, fíjate, el hecho de considerar el CP como una función de la composición, en este caso, de los moles de la mezcla, pues aquí podemos ver que influye. En ocasiones no impacta tanto como puedes ver aquí, prácticamente los perfiles te dan igual, pero va a haber ocasiones para ciertos procesos que sí va a impactar. Entonces, por esa razón, evalúe esa parte. Aquí podemos ver esta situación. Aquí tenemos la conversión de estireno a lo largo del reactor si cambiamos la alimentación. Es lógico, aquí nos sirve para el Ceneval precisamente. Si las reacciones son endotérmicas y nosotros calentamos la mezcla para alimentarla al reactor, es como si estuviéramos calentando, metiendo calor, pues evidentemente la conversión va a ser mayor, ¿verdad? Por esa razón. Pero si hubieran sido reacciones exotérmicas, el comportamiento hubiera sido al revés. Entre mayor la temperatura, menor el grado de conversión. Entonces, aquí ya tenemos estas partes. Tenemos algunas temperaturas alimentadas. Podemos ver cómo es el hueco de temperatura en el reactor. Y por último, aquí calculamos la masa de reactor necesaria que necesitamos, la masa de catalizador, mejor dicho, en el reactor. Y lo podemos calcular de esta forma a fin de obtener cuántas libras o cuánta masa de catalizador requiere cada tubo. Una vez que tenemos que cuánta masa de catalizador requiere cada tubo, pues nosotros ya podemos calcular con las ecuaciones del reactor, pues cuánta masa necesitamos en general y dividimos para saber cuántos tubos. Aquí te hago un resumen más o menos de los grados de conversión que alcanzamos en el caso isotérmico. Aproximadamente necesitaríamos 25 tubos y la masa total de catalizador sería 2026 libras. Si es el caso no adiabático, necesitamos pues más cantidad de masa de catalizador. En el caso adiabático, pues tenemos esto. Y el caso no adiabático que propusimos de alguna manera modificando alguna forma de la capacidad calorífica y todas estas situaciones, aparentemente podemos obtener, bueno, podemos de alguna manera aumentar la conversión sin tanto catalizador. Tendríamos que leer la propuesta paso a paso para entrar en contexto nuevamente del por qué se llevó a cabo esto. Algunas conclusiones que obtuvimos pues fueron las siguientes. Vamos a destacar que la operación adiabática, no adiabática, obtuvo las mejores conversiones para estireno y que el reactor pues debe operar a la temperatura más alta, lo cual creo es razonable. El libro que utilizamos es el Smith. Tú puedes encontrar el planteamiento de algunas ecuaciones de este Smith. De hecho, el problema viene propuesto en el libro del Smith, si mal no recuerdo. Y ahí puedes observar que para un caso previo a unas ciertas condiciones, pues ya nos da la respuesta. Entonces, con esa respuesta validé los resultados de Polimar. Entonces dijimos, estamos haciendo bien las cosas.
Entonces, el otro libro que utilizamos y del cual se basa mucho el Ceneval, pues es el Fogler. A lo que te puedo decir, el Ceneval se basa para mecanismos mucho o en gran medida del Smith, y el Fogler lo toman más que nada para cuestiones cinéticas, para ecuaciones de orden de reacción, para cálculo de la constante cinética. Y entonces, bueno, ello es lo que tienes que saber. Aquí tengo los apéndices, cómo transformamos las constantes de velocidad, las constantes cinéticas, hasta cierto valor se está interpolando, hay cierto valor de correlación. Entonces, aquí tengo los modelos matemáticos, cómo los puedes meter en Polymath, cómo es parte, no es todo completo, pero aquí viene cómo calcular definitivamente cada una de las soluciones numéricas. Si tú utilizas tal vez MATLAB o otra programación en otro software, pues deberías obtener el mismo resultado. Finalmente, Polymath es un paquete que resuelve ecuaciones diferenciales. Pues bueno, yo espero todo este material te ayude, sobre todo para fortalecer tus conocimientos al momento de trabajar en el examen EGEL Plus, porque como lo le comentaba ayer en una clase con mis alumnos que tengo del curso, que empecé ayer el curso, si a ti te interesa el curso para el Ceneval, todavía estamos en tiempo de que te inscribas, y entonces la parte fundamental es que nosotros tenemos que, pues de alguna manera relacionar, entender lo que estamos haciendo, y en ocasiones no es necesario pues resolver ecuaciones de manera numérica, simplemente es entender el concepto del perfil de temperaturas. Por ejemplo, pudo venir en el Ceneval, ¿cuál es el perfil de temperatura diabático, no adiabático y de isotérmico para el siguiente caso? Y seleccione la mejor, por ejemplo, aquí. Entonces, tú por el simple hecho de conocer que es una reacción que es endotérmica, pues ya tendrías claramente el comportamiento. No necesitarías de alguna manera resolver de manera numérica las ecuaciones diferenciales para entender este proceso. Pues bueno, con ello termino este video. Espero te haya gustado, espero sea de tu agrado. Coméntame aquí en la transmisión, ya sea de Facebook o en el canal de YouTube, como qué tipo de temas te gustaría que yo abordara, y si está en mi alcance, o si tú tienes una bibliografía opcional o ya tienes alguna información preliminar, pues me la compartes y podemos platicarlo aquí en el canal o en Facebook. Bueno, nos vemos, que tengan un excelente día.